Primera vez. Bendiciones, bienvenidos. Qué bueno tenerlos con nosotros. Bueno, si se han dado cuenta, el tema de esta noche es Sentado en el Trono. Y qué bendición poder unirnos aquí como el pueblo de Dios a cantar y alabar a nuestro Rey. Voy a dar un breve devocional con este tema específico, pero vamos a seguir en oración. Señor Papá, te damos gracias que tú estás sentado en el trono celestial, Señor. Te damos gracias que como tu pueblo podemos arrimarnos a ti a través de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Podemos adorarte y alabarte en espíritu y en verdad. Y Señor, esta ofrenda espiritual es algo que te agradece a ti, Señor. Estamos tan agradecidos que nos has redimido, que tenemos una vida con propósito, Señor, que es un gran gozo estar en tu presencia, Señor. Te pido, mi Dios, que nos concedas entendimiento de esta porción de la Escritura. Te pido, mi Dios, que nos enseñes cómo aplica a nuestra propia vida. Señor, te pido que me des las palabras para comunicar efectivamente el mensaje de tu palabra. Y Señor, que en todo seas tú honrado y glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos un momento, por favor. Ok. Ok. Bueno, si tienen su Biblia, vamos a mirar Apocalipsis capítulo 5. No tenemos tiempo para un estudio completo, entonces lo que voy a hacer es que voy a intentar hacer un breve recorrido a través de los 14 versículos del capítulo 5. Y el propósito de este estudio, mis hermanos, yo sé que muchas veces decimos como cristianos que el Señor está sentado en el trono, y eso es algo muy común que decimos. Pero hay algo especial cuando estamos viviendo en la realidad de nuestra experiencia cristiana, entendiendo que el Señor realmente sigue sentado en el trono. Y entonces lo que quiero hacer hoy es vamos a estudiar un poco la escena en el capítulo 5 de Apocalipsis, donde vemos que el Señor está sentado en el trono. Ahora estamos aquí todos por la misma razón. Nadie los forzó a ustedes a estar aquí. Estamos aquí porque deseamos alabar y cantarle y traer honor y gloria a nuestro Rey. La profundidad de nuestra adoración como cristianos está determinada por nuestra perspectiva de Dios. Y sabemos que la Escritura nos enseña que Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero lo que pasa, mis hermanos, es que en nuestra vida como cristianos, cuando nosotros lo percibimos como realmente es, el enfoque de nuestra vida cambia y toda nuestra existencia se empieza a orientar hacia Él. Ahora vamos a ver aquí en este capítulo que en el cielo, ahora mismo, en este momento, en el cielo, todos los seres celestiales están uniéndose en adoración y enfocados en Dios. Y hoy estamos aquí todos por ese mismo propósito, para unirnos con los celestiales en adoración a nuestro Dios. Y la realidad es que podemos todos aquí cantar las mismas canciones de adoración, podemos escuchar el mismo mensaje, pero la profundidad de mi adoración y de tu adoración a Dios va a variar dependiendo de la condición de nuestro corazón. Nuestro corazón esta tarde puede ser un corazón que está suave y sensible a las cosas del Señor. O nuestro corazón puede ser un corazón que está duro e insensible a las cosas del Señor. Y les doy varias razones por las cuales hay tiempos en la vida del cristiano donde a cada uno de nosotros nuestro corazón se puede endurecer hacia las cosas de Dios.
produciendo menos profundidad y menos intimidad en nuestra adoración. 5 razones. Una es la falta de perdón. Todos hemos pasado tiempos donde alguien nos ha lastimado, donde sentimos que lo que esa persona nos han hecho es imperdonable y nos aferramos a eso en nuestro corazón y eso nos endurece el corazón. El resentimiento. Han habido tiempos donde nosotros también hasta podemos llegar a sentirnos amargos contra Dios debido a las circunstancias difíciles que el Señor ha permitido. Y eso endurece el corazón. Hay tiempos donde podemos tener duda o falta de confianza. Y uno se pregunta quizás, ¿puedo realmente confiar en Dios? ¿Puedo realmente entregarle a Dios mi vida, mis metas, mis ambiciones? O si hay pecado en nuestra vida. Si hay un patrón de pecado, quizás es una área donde el Señor nos ha dicho una y otra vez y no hemos estado dispuestos a apartarnos de esa cosa y entregarla a Dios. Eso también nos endurece el corazón. Y una muy común para nosotros es las prioridades. Hay tiempos donde el Señor ya no es nuestra primera prioridad y lo que pasa es que las preocupaciones de nuestra vida nos han distraído de las cosas del Señor. Y eso también nos endurece el corazón. Y hermanos, todos sabemos bien que un patrón de vida viviendo en estas condiciones no es fácil. Viviendo en estas condiciones es una vida donde una persona siempre está buscando, pero nunca está obteniendo. Pero en lo positivo, ustedes saben que en los evangelios nuestro Señor siempre habla, muchas veces habla en términos agrícolas, agricultura. Y lo que vemos es que el Señor describe que el corazón que vive abierto a Dios está representado por la parábola del sembrador. Si ustedes se acuerdan, ¿cuál era la tierra que era más fructífera ante el Señor? La tierra que estaba cultivada, ¿verdad? La tierra que estaba preparada para encontrar al Señor. Y lo que sabemos es que es el Señor mismo, el Espíritu Santo de Dios, que hace la obra de arar la tierra de nuestros corazones y lo hace principalmente a través de un patrón de consistencia en nuestra vida de la palabra de Dios y a través de la oración y ser parte del cuerpo de la iglesia. Y lo que podemos hacer algunas veces es que podemos llegar como cristianos a crear un Dios de nuestra propia imagen. Y lo que hacemos es que decimos, bueno, quizás Dios es eso para ti, pero yo lo veo de esta manera. Pero eso no funciona así. Solamente hay un Dios y este libro es el guía para conocerlo. Y cuando nosotros como cristianos venimos al Dios verdadero a través de la revelación de su palabra, lo que pasa es que día tras día el Señor empieza a convertirnos poco a poco en las personas que Él nos ha creado a ser. Y mis hermanos, es en ese lugar donde nosotros encontramos la vida que satisface. La vida que el Señor Jesucristo le prometió a cada uno de sus creyentes, una vida de abundancia espiritual, una vida llena del Señor aparte de nuestras circunstancias. Y para mantenernos en ese lugar, estamos aquí por ese propósito, porque queremos tener ese corazón tierno a las cosas del Señor. Para mantenernos en ese lugar de vida abundancia, tenemos que mantener la condición de la tierra de nuestro corazón suave para poder tener esa comunión íntima con el Señor. Bueno, vamos a mirar Apocalipsis capítulo 5 y la escena aquí es Juan el apóstol, está en el cielo. No sabemos si está en el cuerpo o en el espíritu, pero vamos a ver la escena ante el trono de Dios. Miren lo que dice, versículo 1 hasta el 5. Dice Juan, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermanos, es importante notar que no podemos pensar correctamente en nuestra vida hasta que establezcamos en nuestra mente que ahora mismo hay un trono ocupado en el cielo y es el Dios de la Biblia que gobierna el universo desde ese trono. El Dios de la Biblia es el dueño del universo. Ahora, cuando habla sobre un librito, esto es un rollo. Y más probablemente representa el título de la propiedad de Dios mismo sobre la tierra. Y lo que hacían en esos tiempos es que en ese rollo, en ese manuscrito, lo sellaban y ataban cuerdas, varias cuerdas alrededor. Y este rollo específico nos dice que tenía 7 cuerdas y cada una de estas cuerdas iba sellada con cera. Y cuanto más importante era el documento, más sellos tenía. Y para uno poder leer el documento, obviamente tenía que remover todos los sellos. Noten que el apóstol Juan está en el cielo llorando, diciendo, ¿quién es digno de abrir el rollo? Pues ahora nos introduce a Cristo, el Cordero de Dios. Miren lo que dice en el versículo 6. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No encontré una imagen que puede representar esto bien. Entonces les pido que usen su imaginación en lo que estamos leyendo estos versículos. En la Biblia, el número 7 siempre representa algo que está completo. Entonces, cuando dice aquí que este cordero tiene 7 cuernos y que este cordero tiene 7 ojos, los ojos representan conocimiento y sabiduría, los cuernos representan poder. Lo que está diciendo sobre este cordero, que viene siendo nuestro Salvador Jesús, es que el cordero tiene conocimiento, sabiduría y poder completo. En otras palabras, el cordero es omnipotente y omnisciente. Y ese cordero es nuestro sumo sacerdote. Versículo 7, Apocalipsis 5:7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Noten que solo es el Cordero de Dios que es digno de abrir los sellos del libro en las manos de Jehová. Miren lo que dice en Daniel capítulo 7 para darles una imagen de estos del anciano de días, que viene siendo el Padre Celestial. Daniel 7, versículos 9 y 10. Nos dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó, y su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura, y su trono llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Y dice que un río de fuego corría saliendo de delante de él, y miles de millares, en otras palabras, millones y millones le servían, miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Noten la postura de estas criaturas vivientes y de los 24 ancianos. Dice que se postraron delante del Cordero. Los 24 ancianos probablemente representan los 12 apóstoles y los 12 representantes de la tribu de Israel. Miren lo que dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 hasta el 11. Esto nos da una imagen
de los seres vivientes. Los 4 seres vivientes, esto es muy interesante, no sé si ustedes lo han leído. Dice que cada uno de ellos con 6 alas estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracia a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces sabemos que estas 4 criaturas y estos 24 ancianos se les dio gran poder y gran autoridad, pero noten que sin embargo ellos reconocen su posición ante el Cordero de Dios y ante el que estaba sentado en el trono. Ellos reconocen lo que son a la luz de quién es Dios y cayeron postrados ante el Señor en adoración. Cuando hablamos de caer postrados ante el Señor, lo que esto simboliza o representa es una alabanza y una sumisión completa. Y hermanos, cuando vemos que Dios siempre ha estado y siempre estará exaltado y sentado en su trono, lo que pasa es que la alabanza, la adoración en nuestra vida viene naturalmente y nadie nos tiene que obligar a alabar. Amén. No podemos ir al paraíso. Como cristianos no podemos ir al paraíso a menos que estemos preparados para adorar a Jesucristo como Dios. Versículos 9 y 10, Apocalipsis capítulo 5. Dice sobre los ancianos: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Noten por qué. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué es digno el Cordero? Porque el Cordero fue inmolado. Porque Dios, el Rey de gloria, estaba dispuesto a bajar y a estar en un cuerpo de carne en Jesucristo, a vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir, a estar bajo la ley de Dios, a cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios, a hacer un sacrificio, un cordero de Dios por nuestros pecados. Y a estar dispuesto no solamente a morir por nuestros pecados, pero ahora mismo para todos los que hemos puesto nuestra fe en Él, tenemos un sumo sacerdote en la misma presencia de Dios que permite que cada uno de nosotros, de diferentes tribus, de diferentes lenguas, de diferentes naciones, podamos unirnos en adoración y podamos clamar y arrimarnos al gran yo soy, al anciano de días que está sentado en su trono. Y les digo que eso es algo muy especial, porque para los judíos esto no era algo que ellos podían ni imaginarse. Arrimarse al anciano de días que está sentado en el trono, nadie puede hacer eso. Pero qué bendición, qué regalo nos ha dado Dios a través de su Hijo Jesucristo, que personas imperfectas como tú y como yo podemos venir con todos nuestros problemas y decir: Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame hoy en mis batallas, Señor. Me arrimo a ti, Señor, porque la palabra dice que podemos arrimarnos al trono para recibir gracia y misericordia. Y eso es lo que necesitamos para nuestro diario vivir. Entonces somos hijos y hijas redimidos por la sangre de Cristo, y noten que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Cada uno de nosotros, la palabra dice que somos sacerdotes.
En otras palabras, ustedes no necesitan venir a mí o a ninguna otra persona para arrimarse a Dios el Padre. Ustedes y yo solamente tenemos que venir a Jesucristo. Solamente hay una persona entre nosotros y el Padre. Entonces, espiritualmente podemos acercarnos al trono de Dios para traer nuestra adoración, nuestra acción de gracia y nuestras peticiones. Y miren lo que dice acabando versículo 11 hasta el 14. En Apocalipsis capítulo 5. En respuesta a lo que acabamos de leer, toda la creación responde en adoración a quien, a nuestro grande y poderoso Dios. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ello hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Todo el cielo reconoce la dignidad del Hijo de Dios. Y les pregunto esta tarde, ¿reconoces tú hoy la dignidad del Hijo de Dios? Amén. Toda la creación se une para adorar al que está sentado en el trono y a su Hijo Jesucristo. Y para quedar claro, mis hermanos, Dios siempre ha estado y Dios siempre estará sentado en su trono. ¿Y qué implica eso para nosotros? Porque ese es el tema. Teológicamente, ¿qué implica? ¿Qué implica que Dios está sentado en su trono prácticamente en nuestra vida? Pues eso significa sencillamente que Dios tiene poder y autoridad absoluta en todo, en cada circunstancia de nuestra vida. Entendiendo eso, lo que estamos haciendo hoy aquí, adorando a Dios, estamos reconociendo esa realidad. Estamos dándole gracias a Dios por su fidelidad. Estamos expresando confianza no solamente porque lo que Dios ha hecho en el pasado, pero por lo que Dios va a seguir haciendo día tras día y porque lo que Dios va a hacer en un futuro. Y cuando viene la adoración, a veces nuestra adoración es algo privado entre tú y Dios. Pero otras veces, como hoy, puede ser un tiempo de celebración. Pero la adoración siempre es un reconocimiento que solo Dios merece nuestra adoración, porque solamente hay un Dios verdadero y es el Dios de la Biblia. Y mis hermanos, para quedar claros, si queremos esta vida abundante, llena de la presencia de Dios, aparte de nuestras circunstancias, nosotros como cristianos tenemos que seguir aprendiendo a adorar por fe. En otras palabras, no estamos solamente buscando sentimientos cuando adoramos. No tienes que sentir que quieres alabarlo para alzar tu voz en adoración, porque la realidad es que a veces no sentimos mucha emoción en nuestra adoración. Nosotros alabamos porque Él es digno y la palabra nos dice que debemos hacerlo. Amén. Entonces, mientras más aprendemos de Dios a través de la palabra, mientras más reconocemos, lo aprendemos de Él, reconocemos que Dios siempre es digno de nuestra adoración. ¿Por qué estamos aquí hoy? Les pregunto otra vez. ¿Por qué estamos aquí hoy? Para alabar y para celebrar a nuestro Dios. Esa es la razón por qué estamos aquí. Entonces voy a cerrar esta porción en oración mientras lo que sube el equipo de alabanza, y vamos a seguir
alabando al Dios que siempre ha estado y siempre estará sentado en el trono, no importa la circunstancia de nuestra vida. Y acuérdense que con todas nuestras dudas, nuestro rencor, nuestra falta de perdón, nuestras batallas, Dios no requiere perfección. Dios requiere que vengamos en nuestra humildad, en sinceridad de corazón a nuestro sumo sacerdote Cristo y digamos: Dios, estoy aquí. Estoy aquí, Señor, ayúdame, quiero alabarte, Señor. Me rindo ante ti. Vamos a orar. Señor, en lo que seguimos en este tiempo de alabanza, mi Dios, queremos alabándote sabiendo que tú estás ahora mismo sentado en el trono, que tú eres el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Señor, y si tenemos cosas en nuestro corazón que nos están impidiendo poder alabarte de la manera que queremos alabarte, te pedimos esta noche, Espíritu Santo, que tú nos concedas arrepentimiento, Señor, que tú nos concedas libertad, Señor, que tú nos traigas a ese punto donde podamos rendirnos ante nuestro Dios, porque tú nos amas, Señor, y tú deseas que vivamos en la libertad que tú has comprado con la sangre de Cristo. Entonces, Señor, en lo que seguimos, recibe nuestra alabanza.